Bien, hermanos. Mire, aquí en la iglesia nosotros tenemos por costumbre tratar durante el año un libro mediante una serie de sermones expositivos, pero en el mes de noviembre hacemos una pausa para hablar del tema de la mayordomía. Como en octubre hablamos acerca del tema de la reforma. Entonces en este noviembre vamos a hablar con la ayuda del Señor de la mayordomía. ¿Qué es mayordomía? ¿Por qué usted es un mayordomo de Dios? ¿Por qué es importante que usted entienda este asunto? Y claro, como decía nuestro hermano, Dios me ha puesto en este mundo y yo soy un mayordomo, un administrador, porque eso es lo que quiere decir la palabra mayordomo. Viene del griego economo, donde viene economía. Entonces, somos ante Dios responsables de cómo administramos nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro dinero, las cosas que Dios nos permite tener, el tiempo, todo es, de todo tenemos que dar cuentas al Señor. Y vamos a hablar en estos domingos algo relacionado con el asunto del dinero, que es un tema difícil, quisquilloso, como dicen. Pero hermano, mire, si uno no tiene una correcta relación con el dinero, no puede ser un buen mayordomo. Si yo le digo al Señor, mire, usted métase en todo en mi vida menos en mi bolsillo, ahí tengo problemas. Entonces vamos a hablar de eso en estos domingos con la ayuda del Espíritu Santo. Hace varios años, un famoso teleevangelista americano llamado Jim Bakker fue arrestado. Eso salió un escándalo en los Estados Unidos y salió en la prensa y en todas partes. Era como pastor y predicador, se hizo rico. Tenía mansiones, carros finos como Rolls Royce y todo este asunto. Este hombre enseñaba que es la voluntad de Dios que cada cristiano sea rico. Cada cristiano debe ser rico. Y que la riqueza es una señal de la bendición de Dios. Enseñó que entre más usted dé a Dios dinero, más Dios está obligado a bendecirlo. Un día fue arrestado y condenado a varios años de prisión por evasión de impuestos, malversación de dinero y por aventuras con su secretaria, que fue la que lo denunció. Entonces le llegaron a la casa y le pusieron las esposas y salió llorando. Después de haber estado en prisión con abogados y todo eso, manifestó públicamente que él había estado equivocado y se arrepintió de haber enseñado una mentira de Satanás. Y creo que escribió un libro que se llama Equivocado. Está en inglés. Él enseñó la idea que el camino a la santidad está pavimentado con riqueza. Era uno de esos primeros predicadores de la prosperidad que tenemos hoy en día, ¿no? Y esa enseñanza sigue viva hoy. ¿Cuál? Que entre más rico sea usted, es porque Dios más lo ha bendecido. Algo así como si el dinero que yo tengo es una muestra de lo mucho que me quiere Dios y por tanto Dios me ha bendecido. Y entonces esa es la doctrina que este hombre enseñó. Enseñó que la riqueza es igual a la santidad. Si usted logra tener plata y riqueza,
pues eso es una indicación que Dios lo quiere mucho, Dios lo bendice mucho y por lo tanto usted es un santo. Y Satanás sabe que si logra enredarnos en esa mentira y en la búsqueda del dinero, finalmente nos alejará de Dios. Porque Satanás no quiere que usted venga al culto. Satanás no quiere que usted lea la Biblia, ni que usted sea consagrado. Satanás quiere alejarlo de Dios. Una de las maneras es convirtiéndolo a usted en una persona que está muy preocupada todos los días por la plata. En cierta ocasión los discípulos de Jesús quedaron asombrados por algo que el Señor les dijo. Eso está en Marcos capítulo 10. Vamos a mirar algunos pasajes, pero vamos a empezar por Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 23. Marcos capítulo 10, versículo 23. No voy a leer todo el pasaje porque es muy largo, pero esta es la historia de ¿recuerdan aquel joven? Era de buena familia, era pudiente, tenía dinero, y fue y se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, dígame, ¿cómo hago para entrar al cielo? Y el Señor le dijo: bueno, usted ya conoce los mandamientos. Él dijo: sí, yo los conozco, todos los he guardado. O sea, yo reúno todas las condiciones. Y el Señor le dijo: a usted le falta una sola cosa. Vaya, venda todo lo que tiene y repártaselo a los pobres. Ahora, eso fue para ese caso particular de él. Aquí la Biblia no está estableciendo una regla donde todos tenemos que vender todo lo que tenemos y repartírselo a los pobres. Pero el Señor sí sabía el corazón de este joven rico. Pero lo que me interesa es más adelante en el versículo 23 lo que el Señor le dice a sus discípulos después de ese acontecimiento. Dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Ahora, la pregunta es: ¿por qué se asombraron? Cuando Jesús les dijo: mire, para que un rico entre al reino de los cielos, eso es muy difícil. Los discípulos debieron de haber dicho: oh sí, maestro, estamos de acuerdo contigo, eso es muy difícil. Pero no, se asombraron. ¿Y por qué se asombraron? Porque ellos creían que entre más rico sea usted, más bendecido es por Dios. Más cerca está de Dios y más cerca está del cielo. Porque la plata es una señal de que Dios lo quiere mucho y lo bendice mucho. Y cuando Jesús dice estas cosas, entonces los discípulos, pues claro, se asombran y dicen: bueno, pero si los ricos, que son los más bendecidos, no pueden entrar al reino de los cielos, entonces ¿quién puede entrar al cielo? Los pobres menos. Porque ellos pensaban que la riqueza y la prosperidad era igual a la santidad. Tenían bloqueada su mente, su manera de pensar. ¿Cómo es que un rico no puede entrar en el reino de los cielos? Si es que, mire cómo lo ha bendecido Dios. Y si Dios lo ha bendecido, ¿cómo es que no puede entrar al reino de los cielos? ¿Y por qué pensaban así? ¿Por qué pensaban así los discípulos?
porque su entendimiento y su doctrina se basaba en el Antiguo Testamento. Y uno tiene que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Uno tiene que, todo es palabra de Dios, pero uno tiene que tener cuidado cuáles cosas del Antiguo Testamento pues no están vigentes hoy, cuáles sí. Hay muchas que sí, la mayoría, pero hay cosas que fueron muy propias para una situación específica del pueblo de Israel. De manera que si vamos a Deuteronomio 28, vamos a ver por qué era que los discípulos estaban asombrados. Bueno, los discípulos eran judíos en este momento y conocían el Antiguo Testamento. ¿Y qué había dicho Dios en el Antiguo Testamento según capítulo 28, versículo 1? Deuteronomio capítulo 28, 1. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Entonces Dios le dijo al pueblo de Israel en la antigüedad: mire, si ustedes obedecen, tendrán todas estas bendiciones, ¿no? Y realmente así sucedió. El pueblo de Israel fue muy bendecido, heredó la tierra prometida y heredó muchas cosas. Y claro, las naciones paganas se daban cuenta de las grandes bendiciones de Israel. Y entonces decían: no, verdaderamente ese pueblo es un pueblo santo, el Dios de ellos es el Dios verdadero, creo que nosotros tenemos que creer también. Y así sucedió. Pero infortunadamente con el tiempo Israel no cumplió, no fue fiel, no obedeció al Señor. ¿Y qué sucedió? Ahí mismo en capítulo 28, pero ahora en el versículo 15, ¿qué dice? Algo que el Señor había advertido: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Y luego en el versículo 37, ahí sigue hablando de las cosas que pasarán si son desobedientes. Y en el versículo 37 dice: y será el motivo de horror y servirá de refrán y de burla a todos los pueblos de los cuales te llevará Jehová. Y el 44, él te prestará, hablando del extranjero. 43, el extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy bajo. Él te prestará a ti, tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Entonces, eso le pasó al pueblo de Israel. Mientras fue fiel, Dios lo bendijo con muchas cosas. Y cuando empezó a ser incrédulo y a no ser fiel, Dios lo maldijo. Y cayeron todas estas maldiciones sobre él. Y la gente ya no vio en Israel ningún ejemplo. Cuando el Señor inauguró su reino, el Señor Jesucristo, cuando vino aquí, dijo: el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse de sus pecados. Él enseñó que las riquezas no eran una evidencia de las bendiciones de Dios. Por eso cuando Él envió a sus primeros discípulos a predicar el Evangelio, según Lucas 9,
según Lucas 9, versículo 2. Mire lo que dijo el Señor. Lucas 9, podemos leer desde el 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Bueno, eso era en esa época, a los apóstoles de manera especial. Eso es otro tema. 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. 3, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón es el bastón, ni alforja, era una maleta donde cargaban cosas, ni pan ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, con una es suficiente. Y bueno, eso le dijo el Señor a los discípulos. Qué extraño, ¿no? El Señor hubiera mejor hecho un milagro y haberles enriquecido y haberles dicho, ustedes tienen que tener buena plata para predicar el evangelio. Lo cual es un contraste con los predicadores de la prosperidad de hoy. Hay predicadores y pastores hoy, no aquí, pero sí en el exterior, que tienen su propio jet privado, sus yates, sus miles de cosas. Bien, ahora, no obstante todo eso, alguien puede decir, no, pero de todas maneras es mejor ser rico que ser pobre. Yo creo que usted está de acuerdo en ese lema, ¿no? Sí, pastor, la riqueza no es una señal de la bendición de Dios, eso es cierto, pero a mí me ayuda mucho cuando yo estoy con problemas y consigo plata. Yo acepto lo que usted dice, yo sé que el dinero tiene peligros, pero de todas maneras es mejor ser rico. Cuando yo era estudiante en Cali, un puente festivo, una pareja que estudiaba también para pastor, ahora está en el extranjero, me invitaron en Cali a los cerros. Hay unos cerros al sur donde la gente tiene por costumbre los festivos ir a comer aguapanela con queso o con cuajada. Y me invitó allá, él tenía su carro. Entonces empezamos a subir. Cuando empezamos a ver al lado de unas mansiones impresionantes en Cali, pero verdaderas mansiones. Entonces se quedó mirando, él manejando y dijo, el único problema de los ricos es que se van al infierno, pero sí que la pasan de bien, ¿no? Y pasan muy sabroso. Entonces, el asunto es este, hermano, mire. El asunto es que una vida llena de comodidades y placeres puede traer también la desgracia. Muchos se han quebrado económicamente por el derroche y el despilfarro, porque no han sido buenos administradores de Dios. El mundo le ayuda a usted para que usted sea rico y tenga placeres. ¿No tiene plata? Los bancos todos los días le envían tarjetas de crédito para que usted tenga sus gustos. Y entonces a uno le llegan de la vivienda, de Banco Bogotá, de Colombia, todas esas cosas. ¿Quiere ese carro nuevo aunque un poco costoso? ¿Quiere esas vacaciones por el mundo? ¿Quiere esos cruceros? No se preocupe, te prestamos. Goce la plata, el interés es bajo, pero nosotros sabemos que después hay que devolver el dinero con altos intereses, ¿no es cierto? Y que si uno no tiene esos buenos ingresos, pues va a estar quebrado por mal administrador. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo que en este asunto de la plata y de las comodidades y de los gustos y de los placeres, es mejor el contentamiento. Y él entonces echó por tierra eso de que entre más rico, más santo.
Todos esos predicadores de la televisión que salen en el canal Enlace, muchos de ellos, están enseñando doctrinas equivocadas sobre este asunto y le están sirviendo a Satanás y prestando un flaco servicio a la iglesia. Es una vergüenza, ¿no? Cuando uno empieza a ver estos pastores de Enlace diciéndole a la gente, haga su promesa, haga su voto y entregue el dinero y vaya usted a ver cómo vive. Ese es el problema. Entonces el apóstol Pablo dijo algo en 1 de Timoteo 6:6. 1 de Timoteo 6:6. 1 de Timoteo 6:6. Él dijo lo siguiente: pero gran ganancia es la piedad. ¿Qué es la piedad? ¿Qué es ser piadoso? ¿Qué es ser piadoso? Ser uno piadoso es uno apartarse del pecado, vivir uno en comunión con Dios, orar al Señor, vigilar su propia vida, ser responsable delante de Dios. Eso es ser piadoso, leer la palabra, orar. Dice, gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estemos contentos con esto. Y es un asunto difícil, hermano. El pecado que hemos heredado de Adán no nos deja ser contentos. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra varios caminos para evitar caer en la trampa del engaño, del dinero y a veces no estar contentos con lo que el Señor nos da. Entonces, la primera cosa es, estemos contentos con las cosas básicas de la vida. Pablo dice, si usted tiene dónde dormir, tiene vestido, tiene la manera de alimentarse, de educarse quizás, tranquilo, esté contento con eso, no ambicione más. Ahora, yo no sé, hace unos días leí una anécdota interesante sobre eso, el contentamiento. Y es que había una señora que vivía con su hijo en un bosque, un hijo de 10 años. Y vino un huracán de esos terribles, un huracán que arranca casas, levanta carros, árboles. Entonces cuando vino el huracán, la señora amarró el hijo a un árbol. Pero el huracán fue tan fuerte que arrancó el árbol y todo. Y usted sabe que el huracán eleva eso y lo pone a dar vueltas en el aire. Entonces ella se arrodilló y dijo, Señor, tenga misericordia de mí. No, que nada le pase a mi hijo. Señor, si tú me devuelves a mi hijo y lo salvas de esto, yo me consagro a partir de ahora. Voy a ser una mujer responsable. Y de repente algo pasó y el viento se detuvo. Y cuando el viento se detiene, pues todo cae abajo. Y el hijo cayó a una distancia que ella lo pudo ver. Entonces ella corrió y lo tocaba por todas partes. Y entonces él estaba pues sí magullado y con algunas raspaduras y todo eso. Y estaba bien. Entonces ella lo revisaba y ay, menos mal. Y entonces alzó los ojos al cielo y dijo, Señor, pero le falta el sombrero. Él tenía un sombrero. Entonces, no nos conformamos con las cosas básicas que Dios nos da, sino que siempre queremos algo más. ¿Qué hace el cristiano en medio de una situación de estrechez económica? Aquí ninguno es rico. Los 3 ricos de Colombia son Ardila, Lule, los Santo Domingo
Hay otros dos, no me acuerdo el nombre ahora, son los grandes ricos, ¿no? Para ellos calmar su conciencia, entonces le dan mucho dinero a las obras de beneficencia, porque creen que por las obras se van a salvar. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando estamos en una estrechez económica? Todos hemos pasado por ella. Podemos resignarnos y entonces uno se resigna y dice, no, pues, y entonces adopta una actitud pesimista o sigue contento. Alguien definió el contentamiento así, dijo, ¿qué es el contentamiento? Dijo, ¿qué es el contentamiento? Dijo, consiste en sacar el mejor partido posible de las circunstancias en que vivimos, mientras trabajamos con diligencia y constancia por unas condiciones de vida mejores. Contentamiento no es resignación. No, ya no puedo, nada se puede cambiar. No, es estar uno contento en medio de esa situación difícil, pero estar haciendo algo para superarse y salir adelante. Eso es contentamiento. Una segunda cosa que nos ayuda es que hay que entender que Dios es el creador y dueño absoluto de todo. Salmo 24:1. Hay muchos versículos, por supuesto, ¿no? Pero en el Salmo 24:1, por ejemplo, de Jehová es la tierra y su plenitud. Y plenitud es todo lo que hay ahí. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Como dice el boletín, nosotros aquí estamos en arriendo, ¿no? Tercera cosa, tenemos que reconocer que de verdad somos administradores de Dios. Lo que tenemos aquí es en préstamo. Y usted tiene que dar cuenta a Dios ahora y cuando muera también. Cuando se muera, hermano, ahí, empezando porque lo que usted deja se lo van a repartir y uno no sabe si lo irán a acabar o lo irán a aprovechar. Cuarto, reconocer que el dinero es un medio, no un fin. Porque entonces nosotros no podemos aplicar la máxima maquiavélica, ¿no? Que dice que el fin justifica los medios. Entonces, si mi meta es la plata, no importa yo cómo la consiga. Con narcotráfico, robando, mintiendo, estafando, engañando, como sea, pero hago plata porque el fin justifica los medios. No podemos pensar así. El dinero no es la meta de mi vida. Todo lo contrario, es simplemente un medio que me sirve para adquirir la ropa, la alimentación, el techo donde vivo y las cosas que puedo tener. Una quinta cosa es no dejarnos esclavizar por la sociedad de consumo. Realmente no son muchas las cosas básicas que necesitamos para vivir en la tierra, ¿no? Pero qué difícil es nosotros aprender eso, hermano. Vemos al vecino con un vestido nuevo y ya nos da envidia y tenemos que ir a comprar otro igual o mejor. Y suena paradójico, ¿no? Pero la civilización actual nos ha complicado la vida. ¿Cuáles son las cosas, las necesidades básicas de la vida? Ya lo dijimos, alimento, abrigo, casa, buena educación, y si de vez en cuando podemos algún gusto y algún placer sano, pues eso tampoco es pecado. Nos estamos refiriendo a estas personas que son malos administradores y a veces gastan y gastan a veces sobre situaciones y cosas que no se necesitan. Hay deseos que no necesitamos de ellos para vivir, pero le hacemos el juego a la sociedad de consumo. Quinta cosa,
Debemos creer que nuestro Padre soberano, nuestro Padre, nuestro Dios, es soberano y es justo en su trato con cada uno de nosotros. Primera de Samuel 2:7, espero que haya notado bien esto, pero Primera de Samuel 2:7, sí, Primera de Samuel 2:7, Primera de Samuel 2:7, en el comienzo de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y como decía un profesor, póngale cuidado a esto. Primera de Samuel 2:7 dice, y yo creo que vale la pena leer desde el 5. Son como esas incoherencias de la vida, esas cosas que uno no entiende. Los saciados se alquilaron por pan. ¿Qué es un saciado? Uno que lo tiene todo, ¿no? Buena alimentación, buena ropa, buena casa, lo tiene todo. Pero hay un revés económico y le tocó alquilarse. Y los hambrientos dejaron de tener hambre. De la noche a la mañana salieron de su situación. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Es decir, la muerte está en sus manos. La salvación y la condenación. 7. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Esto sí que es de tremendo, hermano. Yo no sé si usted cree en esto. Dice aquí que Jehová empobrece y enriquece. Qué difícil es para Dios darnos lo que quiera darnos. Qué difícil es para Dios darnos mucho dinero. No es difícil. Pero también el Señor puede dejarnos en la miseria. Tampoco es difícil para Él. Y por eso nosotros debemos entender eso, mendigos que llegan a ser príncipes y príncipes que llegan a ser mendigos. Proverbios 11:24 es otro proverbio interesante, Proverbios 11:24. Proverbios 11:24 dice algo que es otra incoherencia de la vida, algo que uno no entiende, ¿no? Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Bueno, la Biblia dice que el corazón generoso será prosperado. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Aquellos que dicen, no, yo no doy a nada, no gasto nada, porque yo quiero es acumular y acumular. Necesito es no gastar nada. Y terminan en la miseria de la noche a la mañana por múltiples circunstancias. Entonces, mire hermano, si Dios permite que las circunstancias nos lleven a una situación de pobreza, ¿usted alguna vez ha sido pobre? Si no ha sido pobre, Dios lo bendiga, ¿no? Si su papá trabajó y lo ayudó y le dio educación, y eso es bueno cuando uno, mi papito y mi mamita, ellos me dan todo. Pero si nosotros atravesamos por una situación de pobreza, tenemos que luchar por superarnos y mientras tanto llevar la vida con paciencia. Eso es lo que está diciendo aquí, con contentamiento. Mateo 6:27. Mateo 6:27. Digamos que usted está pobre o pasa por una situación estrecha, difícil, y usted se coge la cabeza y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué camino voy a coger? ¿Y qué saca con eso? Aquí dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No sacamos nada. El cristiano que es pobre entonces debe
hace muy mal quejándose, ¿no? Lo que tiene es que orar, ser fiel a Dios y estar contento con lo poco que Dios le da. Y el Señor lo sacará adelante si esa es su voluntad. Y un último punto. Si Dios permite que nos encontremos en una situación de abundancia, ¿qué hay que hacer? Primera de Timoteo 6:17. Primera de Timoteo 6:17. Lo hemos leído algunas veces. Primera de Timoteo 6:17. Y esto es, mire que es un mandato del apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. Y le está dando una orden, le dice evangelice. Y a los que tienen plata, dígales esto. Ahí en el versículo 17. A los ricos de este siglo, de este mundo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da de todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Es una persona que es rica, tiene que hacer esto. Si pone su esperanza y su fe en las riquezas, va a terminar mal y en el infierno. Debe reconocer que la oportunidad que Dios nos está dando para confiarnos esas cosas de este mundo, y no solo para gastar de manera egoísta, sino también para otras cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos que ofrendar generosamente a la obra de Dios. Y yo no quiero ponerme aquí a hablar de plata porque es que esto está tan grave que hoy en día todo el mundo dice, no, si es que esos pastores son unos ladrones. Mire cómo le piden a la gente y le sacan la plata del bolsillo. Pues sí, aquí hay muchos en la ciudad que hacen eso, pero no son todos, no hay que generalizar. Pero lo cierto es que tenemos que ofrendar a la obra de Dios para asumir los costos de la obra de Dios. Todo esto no funciona gratis, hermano. ¿Sí? Y compartir con los que padecen necesidades, ¿no? Si Dios en su divina providencia nos pone a alguien y usted tiene la manera de ayudarlo, hay que ayudarlo. Yo no estoy hablando de repartir dinero en los semáforos, ni en el Transmilenio, ni repartir en los puentes. A veces hay mujeres ahí con 2 niños compadeciendo a toda la gente para que le den plata, porque hay mucho pordiosero aquí que es vago y lo hace por profesión y por vicio. Estoy hablando de ayudar al que verdaderamente lo necesita. Y mire, hermano, mientras Dios nos llama a su presencia, debemos administrar sabiamente lo poco o lo mucho que Dios nos ha confiado. Pero el problema es que a nosotros nos mata es la falta de confianza en el Señor. Nos mata la falta de confianza en el Señor. En Hebreos 13:5, ¿qué dice? Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. No tenemos confianza en el Señor y nos volvemos tacaños, mezquinos, ¿no? Avaros. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es avaricia? El avaro es precisamente el que ama el dinero, ¿no? Quiere abarcar y quiere tener, no da, es decir, no da es nada, hermano. Da más, como dicen el refrán popular, da más una cauchera de alambre, hermano. Entonces, no da es nada, hermano. Pero aquí Pablo dice
sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Dele gracias a Dios, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, hay que confiar en el Señor, pero hay que ser un buen cristiano. Usted no puede ir a orar a Dios y a pedirle a Dios cuando usted ni siquiera se ha arrepentido, ni siquiera está dando un buen ejemplo. De manera, hermano, que una pregunta final. ¿Usted está contento con lo que Dios le ha dado hasta hoy? ¿No? Porque a veces uno va por ahí en su carro, si es que lo tiene, y pasan esos carrazos, hermano, y se muere uno de la envidia, ¿no? O las casas de al lado, o las que hacen los cruceros, y bueno, todas esas cosas. Estamos contentos con la fe puesta en Dios. El único que nos puede dar ese contentamiento y ese consuelo es el Señor Jesús. Romanos 15:13, finalmente. Romanos 15:13. Mire lo que dice, una promesa para usted y para mí, Romanos 15:13, una promesa, dice, y el Dios de esperanza, porque es que yo tengo un Dios de esperanza, Él es mi esperanza. Si yo no tuviera a Dios como mi esperanza, estaba perdido y al borde del suicidio. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces el Señor me llena de gozo y de paz mediante la fe en Cristo, y a la vez me llena de esperanza y confianza en Él para vivir en esta vida y enfrentar lo que viene y todo hasta que el Señor me llame a su presencia. Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, con la fe y la confianza en Dios, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. De manera, hermanos, que ahí le dejo eso, hermanos. Resolvamos eso y entonces vamos a poder empezar a decir, yo soy un buen mayordomo de Dios. Pero si usted cree que es un buen mayordomo de Dios y está desamarrado a la plata, es tacaño, mezquino, tiene una cantidad de intereses personales, le importa un comino los demás, la obra de Dios, todo eso, y vive totalmente equivocado, pues ¿qué mayordomo de Dios es? Ninguno. Vamos a orar.